Saludemos a nuestro invitado de esta hora, Rodolfo Correa, presidente nacional de ACOPI, que es la Asociación de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios de Colombia. Doctor Rodolfo, gracias por estar con nosotros en Clickcasi, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me lamo yo por preguntarle a usted, como le preguntaba antes, cuando era fuente nuestra constitucional especialmente y en derecho, cosas sobre este tema, pero no lo haré porque entiendo la posición suya como representante de un gremio multi en todo sentido, como ACOPI. Pero bueno, usted está aquí para lo que queremos y es para que usted nos diga ¿por qué está tan convencido que esa reforma laboral que está hoy cursando en ese proyecto de ley de reforma laboral que está cursando hoy en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes, va a golpear fuertemente la capacidad productiva y competitiva del país, especialmente a partir de, del gremio que usted representa, doctor Rodolfo? Hombre, Roger, primero que todo, pues muchas gracias como siempre por tu amabilidad y la invitación a esta conversación. En segundo lugar, Roger, digamos que reunimos un equipo económico en ACOPI muy especializado que nos asesora y las conclusiones fueron las que emitimos ayer en un comunicado publicado en las horas de la tarde. Este comunicado básicamente está señalando, Roger, que la reforma laboral está enfocada en golpear la productividad y la competitividad del país. ¿En qué se fundamenta esto, Roger? Mire, en primer lugar, le voy a dar un dato. Resulta que en Colombia, con la nueva normativa laboral, básicamente va a haber un mes y medio de improductividad, sin contar las vacaciones de los trabajadores, que son derechos que tienen conquistados. Pero Colombia va a tener cerca de un mes y medio de improductividad. Es decir, se disminuye el ámbito de trabajo en comparación con lo que era 10 años atrás, un mes y medio de tiempo trabajando la gente. ¿Por qué? Pues porque se aumenta más la disminución de la jornada laboral máxima, pasando las 40 horas. Eso es supremamente importante y con muchos efectos económicos. Pero en segundo lugar, Roger, otra cosa, digamos, preocupante. Se está pasando la licencia de paternidad de 2 a 6 semanas. Eso es muchísimo tiempo. Pero además, se institucionalizan un espacio de horas para la familia, más tiempo de improductividad. Y mire usted lo que va a pasar con el tema de los aprendices del SENA. Esto es un punto muy grave. Resulta, Roger, que esta reforma establece que el 5% de los trabajadores de una empresa deben ser aprendices del SENA. Primero, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen espacio para tener tantos aprendices. Y lo peor de todo, el SENA no tiene cómo proveer estos aprendices. Y como el SENA no tiene cómo proveerlos, adivine usted qué establece la reforma. Que se debe monetizar el valor del salario de los practicantes o aprendices y pagárselo en efectivo al SENA. Eso a lo sumo en una pequeña empresa va a implicar cerca de 110 millones de pesos más al año. Eso es muy grave, Roger, porque las micro, pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de asumir esto que en la práctica hemos concluido nosotros en ACOPI, que se convierte en un impuesto a la nómina. Eso es muy grave, Roger. Pero no bastando con eso, usted que es abogado entenderá muy bien esta expresión. Resulta que la reforma laboral violenta el principio de autonomía de la voluntad de las partes, porque establece que la regla general para el contrato laboral, que es un contrato de derecho privado, debe ser el término indefinido y no el término que las partes acuerden según la necesidad de la empresa y la de disponibilidad del trabajador. De remate, esta reforma
aumenta casi en un 200% la indemnización por despido sin justa causa, que lógico, si el empresario no necesita o no quiere estar con el trabajador, pues sencillamente le paga una indemnización y listo. Pero resulta que esta indemnización ahora la suben a cerca del 200% y esto lo que termina es complicando la estabilidad económica de la pequeña empresa del país. Y finalmente, Roger, esto es una reforma que solo cobija al 25% de la población que está en edad para trabajar. Es decir, estamos haciendo unos alzamientos de los estándares y los efectos económicos de la relación laboral para beneficiar solo el 25% y con esto lo que van a hacer las empresas es cada vez vincular menos personas, aumentando la informalidad y aumentando el desempleo en este país. Informalidad, Roger, que ya está, oiga pues, según cifras que tenemos, cercana al 65% de la economía del país está en condición de informalidad. ¿Cómo le parece? Lo que yo no entiendo, Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, es con toda esta explicación que usted nos da, lo que yo no entiendo es por qué se insiste en el gobierno en esta reforma laboral si aparentemente, vuelvo a decir, por la explicación que usted nos da, va en contravía de lo que busca el gobierno, entre otras, empleemos el último comentario que usted ha planteado para hacerme entender, el de la formalización. Se habla de formalización, pero resulta que va a informalizar más. Entonces no entiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la incoherencia? Lo que pasa, Roger, es que, y con todo el respeto, porque nosotros como gremio no tenemos posición política partidista frente a los gobiernos. Nosotros examinamos documentos y examinamos propuestas y emitimos nuestro concepto técnico. Básicamente lo que se puede observar es que es una reforma que está, digamos, orientada y fundamentada principalmente en un componente ideológico que corresponde a una línea de pensamiento muy propia de los años 60 y 70, cuando estábamos todavía en una economía de capitalismo productivo. Pero hoy, en estos tiempos en donde estamos en la era del capitalismo digital y en una era de capitalismo especulativo, tener unos estándares tan rígidos en la relación laboral, con estos índices de desempleo y de formalización, pues no se compadece con la realidad. Y explíquenos, por favor, esto para entender todo lo que estamos conversando con ustedes. Estamos hoy en una era del capitalismo especulativo y digital. Sí. Explíquenos y que se plantee la diferencia en su explicación, por favor. Pues mire, Roger, lo que pasa es que cuando hablamos de capitalismo digital, pues eso, la explicación se da por sí misma. Es decir, estamos en una economía en donde la flexibilidad de las transacciones, la agilidad de las transacciones, el acceso al comercio de los servicios está primando sobre la economía productiva o industrial. Ese es el capitalismo productivo industrial que regía en los años 60 y 70, en donde todavía existía como modelo económico principal el de las grandes factorías que empleaban a millones de personas y esta población pues evidentemente necesitaba unas conquistas mínimas que efectivamente se lograron. En estos tiempos estamos en los tiempos del comercio y de los servicios y donde cada vez se necesita menos mano de obra productiva. Como se necesita menos mano de obra productiva, lo que está sucediendo es que hay que abrirle muchas posibilidades al pequeño empresario para que pueda vincular y al trabajador para que se pueda vincular y desvincular según sus necesidades y según su expectativa de vida. Ese es el capitalismo digital. Y el capitalismo especulativo es el capitalismo de las transacciones de acciones, el capitalismo bursátil, el capitalismo que está enfocado en el intercambio de bienes a lo largo del mundo en un modelo de economía global. Ese modelo que está implementado hoy ya no necesita un régimen laboral rígido, no necesita un régimen laboral que establezca coartación de la libertad de pactar las condiciones entre trabajador y empresario. Y básicamente por eso le estoy diciendo que lo que sucede es que las reformas son anacrónicas, es decir, no corresponden con los tiempos económicos actuales.
Es la otra expresión, una reforma anacrónica. Oiga, y permítame, para terminar de entender bien lo del este otro tipo de capitalismo, del capitalismo productivo industrial, pasamos de otrora, pasamos al actual capitalismo digital y especulativo. Ahí está en pantalla lo que usted nos acaba de decir. Espero no nos hayamos equivocado en la síntesis. Pasamos del otrora capitalismo productivo industrial al actual capitalismo digital y especulativo, dice Rodolfo Correa, el presidente de ACOPI, y nos lo explica. Y quiero sobre el capitalismo digital preguntar lo siguiente, Rodolfo Correa. La semana antepasada estuvimos acá con el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y estuvo haciendo la presentación de un programa aquí en la Universidad de Antioquia llamado Talento Tech, orientado a la formación digital de los jóvenes especialmente, pero de todos los antioqueños y de todos los colombianos que quieran formarse en estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y hablaba de un déficit en Colombia de 260.000 puestos de trabajo en el área digital. Hablaba de un déficit en América Latina de 2.5 millones en estos temas digitales y hablaba de más de 5 millones en el mundo. Tiene que ver esto, o sea, la formación necesaria hoy en esos temas tiene que ver un poco con ese capitalismo digital de que usted habla. Claro que sí, Roger. Es que mire, en esta transición económica que estamos viviendo, que ya no es solamente un cambio de modelo, Roger, estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo otros tiempos. Vamos a pasar a otros tiempos. Y los nuevos tiempos traen nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevas exigencias. Efectivamente, los cálculos que se tienen es que cerca de, oiga, pues 36.000 distintos tipos de oficios y profesiones van a desaparecer en los próximos 20 años. Si no existe un proceso de modernización de la cualificación del capital humano y no existe un proceso de adecuación del marco jurídico al nuevo modelo de relaciones laborales y económicas y productivas, eso lleva a una legislación, como le dije ahorita, anacrónica, es decir, que no corresponde a sus tiempos. Es indispensable, por lo tanto, que los tiempos actuales tengan normas actuales. Entonces, por ejemplo, Roger, usted observa la gente de hoy. La gente de hoy quiere tener trabajo en una plataforma y entrar a trabajar a la hora que le dé la gana y dejar de trabajar a la hora que le dé la gana. Una persona espera no tener jefes. En estos tiempos ya las nuevas generaciones, Roger, ni siquiera quieren tener casa propia, porque la gente dice, ¿para qué casa propia si hay Airbnb? ¿Para qué comprar carro si ya existe Uber? ¿Para qué estar pendiente de lo que para la generación nuestra era importante? Incluso, ¿para qué casarse? Es decir, hay un total replanteamiento de los objetivos de vida tradicionales para abrirse paso a nuevas expectativas y a una nueva relación con la economía y con los bienes materiales. Mira esto, Roger, que ya no se trata solamente de tener bienes, sino de usar bienes. Entonces, una cosa es, como nos educaron a nosotros, que lo ideal era poseer. Ya esta generación no tiene la noción de poseer, sino de usar. Y para usar no se necesita ser propietario. Entonces, desde ahí, el modelo de la relación del individuo con la economía cambia sustancialmente y eso es lo que tenemos que entender, que estamos al frente de liderar los destinos económicos, políticos, sociales de un país. Bueno, eso es lo que hay que entender y yo lo entiendo perfectamente y yo sé que las personas que lo están a usted escuchando con atención lo entienden perfectamente. ¿Cuál es la dificultad de que el gobierno entienda perfectamente estas posiciones, estas argumentaciones reales? Lo que pasa, Roger, es que parece que en el mundo de la política la racionalidad pasó de moda. Y entonces los fanatismos, las ideologías hacen que no se escuche la voz de la razón, la voz del equilibrio, la voz de la sensatez, que es tan fundamental para construir el futuro que todos necesitamos y no el que una tendencia ideológica pretende imponer.
Qué cosa tan tremenda esa afirmación suya, desesperanzadora. Aquí, por ejemplo, le voy a preguntar a usted, porque usted es un hombre político. En este momento no está usted defendiendo posturas proselitistas ni partidistas, pero como ser político que es, le voy a leer esta frase que hace parte de un artículo que ayer saqué en sinergiainformativa.com.co. Los políticos hoy renuncian deliberada, sistemática y estratégicamente a la inteligencia como valor interior necesario para la discusión política, solamente con una intención, Rodolfo Correa Vargas: obtener réditos políticos. O sea, yo prefiero ser un político tonto, por no emplear otra expresión mucho más dura, un político que simplemente con lo que diga, así sea mentiras, así sea incoherente, eso me genera mis réditos y aplausos de un montón de personas a través de redes sociales y de la sociedad en general. Eso no es muy lamentable, Rodolfo Correa Vargas. Con eso, mi estimado Roger, me toca decir, como acostumbro hacerlo en los estrados judiciales, nada más que agregar, su señoría. Nada más que agregar, veanlo ahí en pantalla. Los políticos renuncian deliberada, sistemática y estratégicamente a la inteligencia como valor interior de la discusión política para obtener los réditos políticos. Javier, adelante, que lo veo entrando en escena. Es que estaba muy entretenido escuchando ese diálogo constructivo de ustedes dos, pero bueno, entonces no quería meter la cucharada. Lo que quiero ahora, doctor Rodolfo, es que usted me explique el tema de las reformas. Ha tenido no solamente la laboral, sino todas, ha tenido pues mucho debate, muchas mentiras, muchas polarizaciones, pero creo que ha habido un consenso en todo, y es que en el fondo se necesitan esas reformas. ¿Cuáles son esas reformas que necesita Colombia? Ese es lo que no nos hemos podido de acuerdo. De acuerdo con el gremio que usted dirige, ¿cuál es la reforma laboral que necesita Colombia? Porque de verdad necesitamos una reforma laboral. No solamente frente a lo que plantea el gobierno, sino precisamente frente a lo que usted plantea de esa nueva dinámica económica que hay en el orden mundial. Mire, Javier, vea, estamos de acuerdo en que todos sabemos que se necesita una reforma. Nosotros también entendemos desde el sector empresarial que se necesita una reforma. Mejor dicho, reforma sí, pero no así. Una expresión muy común en estos tiempos. ¿Qué reforma laboral necesita el país? Y le agrego, ¿qué reforma tributaria necesita el país? Hombre, necesitamos unas reformas que estén enfocadas a la generación de empleo. Unas reformas que estén enfocadas a la posibilidad de adecuar las nuevas realidades económicas a las garantías mínimas legales que deben existir para eso. Necesitamos unas reformas que impulsen la micro, pequeña y mediana empresa, que son el 99% de la economía del país, que generan el 72% del empleo formal y el 42% del Producto Interno Bruto. En pocas palabras, Javier, ¿sabe qué necesitamos? Una cosa que se ha perdido en este país, que es el diálogo social, el diálogo tripartito, ese diálogo que permite entre todos conversar y entendernos para construir. Pero resulta que a Copi nunca lo han llamado a conversar antes de presentar el proyecto de ley, sino que simplemente nos invitan a los debates en el Congreso de la República, y cuando llega esta reforma al Congreso de la República, pues nuestra posición debe ser una posición técnica y objetiva, y por eso generalmente nuestra posición, repito, frente a la reforma y no frente al gobierno, es una posición técnica que pide revisión, que pide diálogo, que pide reestructuración y que pide que por favor esto se haga en consenso para que todos logremos encontrar el camino del desarrollo del país. Desde el escrito y desde las ideologías no se pueden construir las reformas que el país necesita. Y ya van 13 artículos del proyecto de ley de la reforma laboral aprobado, Rodolfo Correa. Artículo 13, que fue el más reciente, el de ayer, que tiene que ver con el trabajo diurno y nocturno. Y en el 53, lineamientos de política pública de trabajo digno y decente para la transición justa y el empleo verde y azul.
el 54, incentivos al empleo verde y azul, 55, formación para la promoción de empleos verdes y azules, modalidades de teletrabajo, el 56, el 57, auxilio de conectividad. Tendrá que ver esto con lo que estábamos hablando hace un instante, el auxilio de conectividad con esta nueva dinámica del capitalismo digital. Garantías laborales, el artículo 58, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Pues vea, parece que sí hay cierta, ya no anacronismo, sino sincronismo parece en esos artículos, Rodolfo. Y el 59, promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia. Bueno, perdón, yo pensaba preguntarle primero por el artículo 13, que es el que tiene que ver con trabajo diurno y nocturno, y pues obviamente toca a los empresarios mucho más directamente a propósito de horas extras y demás, pero venga, esos artículos que acabo de leer no están muy en sincronía precisamente con ese capitalismo digital. Sí, pero cuando usted dice que los tiene que contratar a término indefinido, ya viola el principio de autonomía de la voluntad de las partes, viola el principio de estabilidad financiera de las empresas. Cuando usted dice que puede tener los teletrabajadores que quiera, pero tiene que tener el 5% de aprendices del SENA, y si no le toca pagar lo que vale en efectivo al SENA, entonces es un impuesto a la nómina. O sea, uno podría decir que escriben con la mano la importancia de dejar el anacronismo y borran con el codo. Con el codo se borra, sí, señor. Bueno, oiga, doctor Rodolfo, y pues, ese artículo 13 que habla de que se reglamenta el horario diurno, que empezará desde las 6 de la mañana y va hasta las 7 de la noche, el diurno, y el horario nocturno empieza a las 7 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Rodolfo Correa. Eso me parece razonable, Roger. Es que hay un principio, Roger, es que con la razón no se pelea. Con la razón no se pelea. ¿Y quién dijo que no nos podemos poner de acuerdo? ¿Y quién dijo que lo que está bien no se tiene que dejar bien y se tiene que apoyar? Por eso le digo, es que nosotros como gremio no tenemos postura política partidista, sino una posición técnica de análisis racional. Eso es racional, eso funciona. Pero venga, póngase de acuerdo antes de volver al país una polvareda y enfrentar trabajadores y empresarios y políticos y empresarios y políticos y trabajadores. Pongámonos de acuerdo. La Organización Internacional del Trabajo, donde tuve la fortuna de trabajar como consultor, ha sido enfática en señalar que el diálogo social no tripartito es la base de la construcción de las políticas laborales. No hay en Colombia diálogo social. Doctor Rodolfo Correa, volviendo en este mismo tema, a mí me pareció, pues, es decir, me llamó mucho la atención que se hubiera reglamentado el tema del contrato a término indefinido, se hubiera excluido el contrato a término fijo, pero se hubiera dejado el contrato a término por obra o labor. No sé si es que habría una fusión entre fijo y obra y labor, porque me parece que incluso es más peligroso para el trabajador, entre comillas, y lo digo a título personal, el contrato de obra-labor, porque ese no tiene posibilidad de nada. Si te dicen hasta hoy, te liquidan y te vas. El contrato a término fijo tiene por lo menos la gabela de que te tiene que respetar el tiempo que se fijó en el contrato. ¿O usted qué piensa? Está totalmente de acuerdo con usted, Javier. Además, el contrato a término fijo lo que permite es que tanto el empleador como el trabajador se pongan de acuerdo en el tiempo que van a estar juntos. Y eso uno tiene derecho como trabajador y como empleador a establecer cuánto tiempo lo necesita y cuánto tiempo necesita uno estar en la empresa. Bueno, Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, un último comentario. Entonces, es importante que ustedes se sienten y compartan. No ha habido esa invitación entonces a que se sienten, a que participen. No hay nada. No hay diálogo. En Colombia no hay diálogo social con el gobierno, Roger. No hay diálogo social. Perdóneme la expresión, pero es un gobierno de anuncios, pero no es un gobierno dialogante y no es un gobierno que incluya a la gente en la construcción de las normas y las decisiones. Y así es muy difícil. Y no tiene que ver, Rodolfo, ya hablando políticamente, de la pugnacidad que existe entre algunos dirigentes, gobernantes políticos y empresariales con la actual administración, con el presidente Gustavo Petro. O sea, usted me acaba de escuchar, Roger.
Perdóneme, usted me acaba de escuchar, aquí no hay ninguna pugnacidad de parte de ACOPI, no, y nosotros representamos el 99% de los empresarios. ¿Por qué no se sientan a conversar con los micro, pequeños y medianos empresarios que representan la inmensa mayoría del tejido empresarial? Porque no hay interés. Por eso, sí, no, está claro. Ayer incluso hablábamos aquí con el representante de la Cámara, John Jairo del Río, y nos hablaba mucho de esto y nos lo explicaba. Y llegábamos a esto precisamente, a que de pronto hay como cierta prevención, que empresariado, hablábamos de eso, y él nos decía incluso la cifra más bajita. Yo recordándolo a usted, le corregía al aire, le dije, John Jairo, no es el 95, es el 99.7, según nos ha contado el presidente de ACOPI. Pero entonces llegamos como a ese comentario de como que si hubiese una prevención y meten en el mismo campo, en el mismo saco, perdón, a los micro, medianos, pequeños y medianos empresarios en el de algunos empresarios que, ojo, por una salvedad, él nos lo decía, que no son los cacaos, o sea, los dueños de los grupos económicos, que eso está muy de la mano, nos lo decía ayer el representante Berrío, con el gobierno, son los otros empresarios. Entonces, es en ese sentido, Rodolfo Correa. Hombre, lo que pasa es que está hablando mucho de economía popular, pero no se quiere incluir a los verdaderos actores de la economía popular, que son los microempresarios y los pequeños empresarios. Esa es la verdadera economía popular. Que eso es lo que desde un principio ha parecido contradictorio. Por eso le hice la primera pregunta después de que ustedes, ese evento fue relacionada con eso. ¿Dónde está pues la coherencia? No entiende uno lo que realmente quiere este gobierno. A propósito, ahí lo acaba usted de decir, de estimular la economía popular, y es ahí donde está. Porque un microempresario, ¿cuántos empleados tiene un microempresario, Rodolfo Correa? 5. 5. ¿Y un pequeño? Más de entre 20 y 50, entre 10 y 50 el pequeño. Y sigue siendo micros y pequeños empresarios, por ejemplo, de barrios. Muchos de ellos están ubicados en barrios populares. Una panadería, una ferretería. Ahí es donde pues uno no encuentra una pues, como la coherencia. Sí, ahí es donde no encontramos la coherencia. En fin, entonces esperemos pues que los escuchen Rodolfo Correa, porque ¿cómo es que usted dijo ahorita? ¿La razón qué? ¿Cuál es pelea sola. La razón ¿Cómo? Pelea sola. Exactamente. Entonces ahí no hay nada que hacer, simplemente que los escuchen. Comentario final, Javier. Sí, es que también quería que me hiciera un comentario sobre los contratos por prestación de servicio que han sido tan satanizados, y lo digo también a título personal, que me han perjudicado tanto. Pero ¿ustedes qué piensan? Porque una cosa es lo que piensa el trabajador y otra es lo que piensa el empresario. Desde luego que jamás estaremos de acuerdo con el uso y abuso indiscriminado de los contratos de prestación de servicios. Pero los contratos de prestación de servicios en ciertos sectores como los profesionales liberales, yo por ejemplo que soy abogado, soy prestador de servicios en la vida privada personal de muchas empresas, públicas y privadas. Y no me interesa tener un contrato laboral con ninguna empresa, pero sí me interesa que cuando la empresa me necesite pueda yo ir, prestarle servicio e irme, o simplemente mandarle el concepto jurídico y listo, y pagar yo mi seguridad social. Asimismo, prestación de servicios médicos, psicológicos, técnicos, tecnológicos. No todo tiene que ser una relación laboral, Javier. Rodolfo Correa Vargas, presidente nacional de ACOPI, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos da nuevos elementos, muchos más elementos para entender esto que está pasando, particularmente en relación con el proyecto de ley de reforma laboral. Muchas gracias, Rodolfo Correa. Mucha suerte, y entonces seguiremos atentos a ver hasta dónde se alcanza a llevar la razón al nivel de la Presidencia de la República y del Congreso de la República. Muchas gracias. Porque acuérdese, Roger, la razón pelea sola. Un buen día. Me gusta la frase, la razón pelea sola. Rodolfo Correa Vargas.